Pues el 32 es este. Dice, un aeroplano viaja a 200 millas hacia el noroeste. Y luego de ahí viaja a 150 millas a 60 grados hacia el noroeste. Determina el desplazamiento resultante. Bueno, esta es una suma de vectores normal, los que vimos en la prepa. Y bueno, tracé mi plano Sí. y tracé el vector A. Nos dice 200 millas al oeste. Entonces son 180 grados en el eje de las X. Muy Es bien. decir, es negativo. Y aquí lo escribí. A es igual a 200 millas, 180 grados. Ujú. Luego para B nos dice que noroeste, entonces es al norte y al oeste. Son 60 grados, pero correspondientemente al eje de las X. Lo que yo hice para trabajarlo más fácil es, a partir de los 0 grados, voy a tomar en cuenta este ángulo. Es decir, desde el inicio hasta acá, donde se encuentra este vector. Por eso resté 180, que es todo este ángulo, menos los 60 grados, y entonces son 120 grados, con respecto al inicio del eje de las X, de la horizontal. Sí, muy bien. Eso es ahí. Luego, bueno, ya hice esta tabla donde tengo el vector A y el vector B. La magnitud son 200 y 150 respectivamente. La dirección, bueno, son 180, o sea, el ángulo, y 120. Ujú. Para la componente en X vamos a tener que descomponer como un triángulo los catetos opuestos y los catetos adyacentes, porque básicamente la hipotenusa es el vector. Y bueno, esa parte, bueno, no la hice, pero pues ya sé que la componente en X se calcula como la magnitud del vector, es decir, la hipotenusa, por el coseno del ángulo. Para las X va a ser coseno y para las Y va a ser el seno. Entonces, bueno, sería la magnitud 200 por coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1 y entonces nos da menos 200. En el vector A, como bueno, no hay una componente como tal en el eje Y, pues no se pone nada. Solo existe en el eje de las X. Entonces es 0. Para el B hice lo mismo. 150, pero ahora por el coseno de 120. Y entonces me dio menos 75. Y aquí es lo mismo, solo cambia la función trigonométrica. En vez de coseno, es el seno. Y metiendo estos valores en la calculadora, me dio 129.9038. Y ya únicamente se hace la suma de las componentes en X, que serían menos 200 más menos 75. Esto es igual a menos 275 millas. Y de la componente en Y, bueno, solo sería la 129.90 más 0. Se mantiene igual. Y para el resultante, que vendría siendo C, para la resultante que viene siendo C, pues son las componentes, la suma de las componentes, cada una elevada al cuadrado. Y pues ya nada más es sustituir y meter esto a la calculadora y me dio 304.1381 millas. Eso Y, está ¿mande? como respuesta en el libro esa. ¿Lo comparaste Sí, con la respuesta del libro? Ah, muy bien. muy bien. Y para lo del, ¿cómo se llama? ¿Ángulo? El ángulo, bueno, yo me imaginé bueno, es la tangente a la menos 1 del cociente de las componentes en Y entre la componente en X. Ujú. Y pues ya eso metiendo los valores, pues nos da 25.28 grados. Pero este ángulo no es con respecto a la horizontal. Este ángulo, si lo analizamos, por ejemplo, la componente en X nos da menos 275. Quiere decir que el vector resultante va hacia acá, en el eje de las X. Y en el eje de las Y, como es positivo, va hacia arriba. De hecho, aquí lo tracé con un paralelogramo. Y aquí está. El ángulo que nos da aquí, no sé, es este ángulo.
este de aquí. Entonces yo para dar la respuesta volví a hacer con respecto de la horizontal. 180 menos el ángulo teta. Y entonces el ángulo con respecto a la horizontal es 154.71. Y esas son las respuestas que yo tuve. ¿Esas son las que del libro también? Creo que sí. Ah, bueno. Confirmo. Pues es correcto. Es correcto. Bueno, ¿alguien más hizo? ¿Quieres mostrarnos otro más de los que hiciste? ¿O vemos a alguien más que nos presente? ¿Alguien más? Si quieren, nomás muestra, bueno, ya no nos mostraste. ¿Pero alguien hizo otro distinto? ¿O así al azar, digo, alguien que presente? A ver, Luis Daniel, dame un número aleatorio para asignarle a alguien. El 6. El 6. Mi Bueno, calificación en este semestre. a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, Bravo López, Cristian Axel. Aquí presente. A ver, ¿cuál hiciste, Bueno, Cristian? también hice el que presentó el compañero. Y hice el 1.34. A ver, muéstranos el que no... ¿Tienes alguna duda con el que presentó el compañero o lo hiciste? No, igual me salió los mismos resultados, pero yo no hice la tabla como él, pero sí llegué a los mismos resultados. Sí, bueno. Ujú. Entonces no tienes duda de ese. No. Preséntanos el otro que hiciste. A ver, aquí está. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Aquí tengo una duda porque, A ver. bueno, aquí está el diagrama que hice. Sí. Y aquí lo separé por los componentes X y Y. Entonces, al hacer las operaciones, me daba la fuerza resultante en X 13.038 y la fuerza resultante en Y me daba menos 15.980. Pero ya al sacar la fuerza resultante con estas dos anteriores, me daba un número diferente al resultado del libro. Ese que te da el 20.60. Eso es lo que te dio a ti. ¿Y al libro cuánto le da? Le daba 20. Espera. El libro dice 20.9. Pues a lo mejor es un error de redondeo, ¿no? ¿O crees que...? Sí, profesor. Sí, Si le básicamente quitamos era eso. decimales, sí sale lo que nos dio el compañero. ¿Y el ángulo es correcto? Ajá, es dependiendo de cuántos decimales tomes de cada uno. Si tomas más, te sale diferente el ángulo. Por Ajá. pocas decimales. ¿Por qué no, para que sea lo más aproximado, no redondeen tanto y manejen como radicales o... Así que ya me acostumbré con usar 3 decimales porque así nos decían en la vocacional. Es que, por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Raíz de... No, pues es Un un medio. ¿Y el Ajá, coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Bueno, si lo manejan así como raíz de 3 sobre 2 hasta el final, pues no van a perder precisión, pero como esa raíz de 3 la meten en la calculadora, ahí ya pierden precisión, ¿no? Sí. Traten de manejar todo, o sea, las expresiones hasta el final, ¿no? Y les va a dar lo más exacto. En lo que sí se zafó mucho fue en el ángulo. Ay, no, ¿cuánto te da? A mí ¿Cuánto me da el da, libro? el libro da, creo, 30 y tantos. ¿30? Profe, yo lo hice por el método del paralelogramo y igual me daba como... Ajá, y es que yo lo intenté por varios métodos, pero no me daba el número exacto que da en el libro. Es que están considerando el otro ángulo, porque así como tienen el triángulo, por ejemplo, súmale 90
y a 180 le restas esa suma y te va a salir el ángulo del libro. Pero es que se supone que Ajá, el pero es por la resultado consideración de el vector posición. Porque el vector posición, cuando sumas todos los vectores, te da en el... A ver, espera, deja abrir mi tarea. Sí. Te da en el cuadrante 3, si no me equivoco. A ver, Entonces, si quieres, compártenos tu, bueno, a para ver. ver, ¿a ti sí te dio los 30 o cuánto les da el libro? Por la consideración de los decimales, a mí me salieron 5 grados más, pero es prácticamente lo mismo, pero sí me da esto. Aquí lo que yo hice fue hacer un breve resumen de la suma de vectores y hice lo mismo que nuestro compañero Daniel Olmos, si no me equivoco. Hice la tabla y aquí no ocupé como él hizo coseno de 180 o así, más bien ocupé ángulos notables y nada más la dirección le indiqué con el signo. Al sumarlo nos da esto. Si, por ejemplo, metemos menos 65 más 30 raíz de 3, aquí es raíz de 3, perdón. Va a salir un número, bueno, por ejemplo, un número aproximado en la calculadora, pero tienes que cambiarlo. Aproximadamente da 13.03 Sí, o me dio lo 13.04 mismo. y acá te da 15.98. 15.98. Si Ajá. sacas el arcotangente, te sale 50.80, que creo que fue lo mismo que le salió a nuestro compañero. Aquí lo que yo hice fue hacer la relación trigonométrica. Teta es 50.80 aproximadamente. Entonces, tenemos un ángulo recto y sabemos que la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180. Entonces, 50 más 90, 50.80 más 90 nos da 140.8. Si 180 le quitamos eso, nos da los 39.19. Bueno, a mí me da 39.19 porque no consideré todos los decimales a la hora de sacar el pitagorazo de aquí. Pero sí salen las 20.61 millas que le salió a mi compañero. A ver, pero dice aquí Le puse suroeste. Pero al suroeste. ¿Esa es la respuesta del libro? no, ¿Suroeste? pero Bueno, a lo que me refiero con suroeste con respecto a la horizontal, es que en no... el tercer cuadrante. Ajá, en el tercer cuadrante, por ejemplo, no es lo mismo que, por ejemplo, acá yo le puse acá en respuesta al noroeste con respecto al horizontal, pero en realidad Ya. el vector posición está hacia la A ver, izquierda por pero arriba. Sí, ¿este sí, que ya. dibujaste en rojo es la resultante o cómo está? Ajá, es la suma de los vectores de 200 millas y 150 millas. Ah, pero es el Ese es otro. el otro. Ah, no, en este, ¿dónde está tu resultante? En este sería el resultante de aquí hasta acá, pero si lo ponía tachaba todo esto, entonces por eso no lo puse. pero iría de D a A, ¿no? No, sí, de D a A. De aquí a Ahí acá. iría hacia otro lado, ¿no? Iría Ajá. No, al sería de A a D, ¿no? noreste. No, Bueno, es que la flecha iría hacia D, pero inicia en A. A ver, para que se entienda, ahorita lo pongo. A Puede ver, ir búscale. de A. De aquí a acá, así como va la flecha. Y para ponerla de otro color, por ejemplo, aumenta el grosor, ¿no? de este color, y así iría la resultante de aquí a Ah, acá. bueno, ahí Y sí se ve que aproximadamente aquí son los 39 grados. ahí sí se ve bien. Y Aquí. es suroeste, ¿no? Con Ajá, respecto a la horizontal. exacto. Y entonces los otros que le están dando con respecto a quién lo están sacando. O No, sea, pues sí, está bien. XY. Es que creo que el problema de mis compañeros es que No les hace saben falta como física. redactar. Ajá. O sea, sí están bien sus procedimientos, pero les hizo falta razonar el problema. Ah, bueno, pero a ver, Es que, bueno, yo opino sí. que es más fácil trabajarlo desde el primer cuadrante a donde llega el ángulo, porque se supone que así debería de ser, por si generalizas toda la fórmula de que
¿cómo se llama? De que la componente en X siempre va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Por eso mejor deberían de tomarlo, porque si no es más trabajo. Pero no se supone que tienes que hacer otro diagrama con las fuerzas resultantes, ¿en qué dirección va? Para eso debes de ver cuánto te da en la componente en Ajá, por eso. X y la componente en Y. Si te da un valor, por ejemplo, negativo en la del X, quiere decir que el vector resultante se mueve hacia el lado, hacia el segundo cuadrante. Si te sale positivo, pues es hacia arriba. Si te sale negativo en Y, es hacia abajo. Ajá. Y si tú sigues eso, siempre que tú lo sigas, la fórmula va a ser, la del ángulo siempre va a ser la misma. Tangente del ángulo va a ser igual a la componente en Y entre la componente en X. Porque si no, Pero, o sea, vas cuando a usas tener esa, tangente, ¿no? siempre te va a dar, o sea, te va a dar el ángulo, No, pero con respecto al, al o sea, eje más cercano, ajá, exacto. O sea, que es el de la X, algo así. en dado caso. Bueno, Entonces, por ejemplo, se podría especificar, ¿no? Por ejemplo, tal ángulo, pero en el cuadrante tal. Es que dependiendo de dónde quede el ángulo de la fuerza resultante, tienes que ver qué vas a ocupar, si tangente o coseno. o sea, lo que dice el compañero, si Simón. tienen este vector, este sería el ángulo, ¿no? Ajá. Si tienen un vector en este cuadrante, Sería al de podría, la X. algunos de ustedes usan este, pero él dice, si siempre usan este, no van a tener problema, No. porque este ya va a ser negativo con este ángulo. Ya No sé. nada más, lo único que tienen que hacer Si usaran, es el vector que, está aquí, el compañero Olmos dice que usen este, es correcto, pero si ustedes quieren usar este, no es que esté mal, pero sí van a tener que tener mucho cuidado en que la componente en X es negativa, ¿no? Ujú. O sea, tienen que tener cuidado. Pero ahí para que no se confundan, si usan este, ahí sí van a tener más problemas porque el coseno va a ser este, ¿no? O sea, la Ajá. componente ya va a ser el coseno. Entonces, pues podrían usar con respecto al eje X, Siempre lo uso con respecto. pero ya saben que aquí van a tener que tener cuidado porque el coseno, pues la componente en X es negativa, ¿no? Mientras que si usaran este de aquí hasta acá, automáticamente les da el negativo. Y si usan este, les da positivo, pero ustedes deben de analizar que ese lo tienen que restar a las componentes en X, ¿no? Y si están en el cuadrante de aquí, por ejemplo, si usan todo este, el coseno de todas maneras les da positivo. Y si usan este, pues ahí no tienen problema con el coseno, también es positivo. A lo mejor en el seno es donde van a tener problema con este ángulo, porque les va a dar positiva la componente lleno si usan este ángulo. Si usan este, debería ser negativa. O sea, pueden usar el que quieran, pero deben de hacer como que completo su análisis para no confundir los signos. El compañero Olmos dice, pues usen siempre con respecto a este eje que es positivo para que no tengan problema, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tuvo problemas con ese problema? ¿No? Entonces, bueno. Profe, ¿podría explicar mejor el otro, el tercero? A ver, Profesor, el tercer problema yo lo hice. ¿Puedo explicarlo, por favor? ajá, ¿tú lo quieres explicar? Explícalo. Sí. A ver, déjame dejar de compartir. A ver. A ver. Bueno, en este problema nos decía que pues tenemos vértices, 6 vértices en el hexágono y que entonces tenemos que sacar la fuerza resultante de los vectores que se forman. Este problema se puede resolver de dos maneras. Una que es la manera sencilla, que es esta, considerando que el punto desde donde se van a empezar a medir los vectores sea donde puse la A, u otra sería ponerla en uno de estos vértices donde está B, C, E o F. Entonces yo escogí la fácil.
Viendo los vectores, se puede apreciar que el vector AB y el vector AF son iguales, mientras que el vector AC y AE también son iguales. Ahorita explicaré estos dos de aquí, estas igualdades. Entonces, pues lo que hice fue sumatoria en X y sumatoria en Y. No, sumatoria en Y está más abajo, pero bueno. En la sumatoria en X, entonces tenemos que el ángulo, digo que el vector AB en X, más el vector AC en X, más el vector AD, más el vector AE, más el en X, más el vector AF en X, será igual a 2 veces el vector ABX, más el vector AD, más 2 veces el vector ACX. Bueno, estas igualdades que tuve aquí, las concluí porque un hexágono está formado de 6 triángulos equiláteros. Entonces, por lo tanto, si aquí trazamos la otra parte del triángulo, hasta el centro de del hexágono, sabremos que entonces toda esta distancia mide lo mismo que un lado. Entonces, el vector, la horizontal de este vector llega hasta la mitad de eso. Entonces, tenemos un medio. Y luego tenemos este vector, que es lo mismo que acá, solo que acá en vez de ser un medio tenemos 3 medios. Digo, un cuarto y 3 cuartos, perdón. Un cuarto y 3 cuartos. Entonces ya tenemos aquí cómo nos había quedado con aplicando el coseno del ángulo de cada uno, y luego ya igualamos todo a un mismo vector. En este caso escogí AD, porque es el que está completamente horizontal. Y entonces, realizando la suma, nos da que es 3 veces el vector AD. En esta ni siquiera yo pienso que no se tenía que haber hecho ni siquiera de forma vertical, porque se puede apreciar que la sumatoria de los vectores en su componente vertical se van a cancelar, porque la componente de AB en Y es la misma, solo que en dirección contraria a la de AF, de la misma forma que la de AC con la de AE. Entonces esto nos da que en Y va a ser igual a 0. Entonces sacamos el vector resultante, la magnitud del vector resultante, y pues nos da que es 3AD. Muy bien. ¿Le entendieron los demás? Algo. Hay otras maneras de hacerlo. Esta es Algo se correcta, quedó. pero a lo mejor algunos se quedaron, ¿no? En el análisis, como ibas muy rápido, tal vez se quedaron. ¿Alguien lo tiene de otra manera? ¿El resultado? Digo, la solución. A ver, les explico otra manera, a ver si para complementar. Esta es correcta, está muy bien. Se puede hacer más complicado que esto, pero déjenme ver cómo está el A, B, C, D, E, F. A ver, les doy otra solución, que tal vez es más sencilla, no sé. A ver, déjame compartir la pantalla. Ya mero nos va a sacar, pero volvemos a entrar, ¿no? A ver, ¿dónde está la pantalla? Pizarra. A ver, la pizarra. A ver, ¿cómo hago otra pizarra? Ya no me acuerdo cómo. Bueno, voy a borrar esto. ¿Qué hay otra? Ah, creo que con el botón de aquí abajo se abre otra. Ahí está. Entonces, a ver, tenemos un polígono. A ver, ¿dónde están los polígonos aquí? ¿Era con este? No, esperen. Bueno, no tengo mucha práctica con esto. Ah, espérenme, es que no encuentro el lapicito, no lo encuentro. ¿Dónde está? Estampar, no sé.
suponer que es esta, ¿no? Ajá, es esta. Bueno, a ver, voy a dibujar Bueno, ahí más o menos. Entonces, vamos a ver, teníamos que este es, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, lo que hay que sumar este vector más este de aquí, más este, más este. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Ah, bueno, es que oí que Sí. se había profesor. ido la luz aquí en Sí, la profe. casa, entonces pensé que se había ido aquí también. Bueno, entonces, Todavía fíjense una quedan cosa. 3 minutos. 3 minutos, bueno. A ver, miren, si ustedes se fijan, si yo sumo este vector con este que está aquí, este lo puedo desplazar hasta acá, ¿están de acuerdo? O sea, tendría este vector AC más el AF, así, ¿no? El resultante, ¿cuánto sería? Sería este, ¿no? O sea, sería el AD, ¿sí? Sí. Luego voy a hacer de otro color, de amarillo, por ejemplo. Si sumo este que está aquí, AE, con este vector que está aquí, el AB, este lo puedo desplazar aquí y el resultante otra vez es AD, ¿están de acuerdo? ¿Sí? O sea, este de aquí más este de aquí me vuelve a dar AD. Y entonces ya tengo una vez AD, otra vez AD, y el AD que está solito, que es el que me falta sumar, pues son 3 veces AD, ¿están de acuerdo? Uf, No sé vaya, si lo qué entendieron. fácil. O sea, este con este de aquí, pues nos da AD. Este con este de aquí nos da AD y con el AD pues son 3 veces AD. ¿Sí lo entendieron? Eh, ¿Tienen alguna duda con ese? No. Bueno, a ver, entonces, ¿alguien hizo otro distinto? Bueno, ya mero nos saca. Sayura. ¿Alguien más? ¿Otro problema? Ah, les iba yo a explicar déjenme. A ver. Les iba a explicar. Vamos a poner el azul. En la desigualdad del triángulo, o sea, la que decía que el módulo de A más B es menor o igual, decía, que el módulo de A más el módulo de B, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto gráficamente? Vamos a poner, tengo aquí un vector A y lo voy a sumar con un vector B. Vamos a suponer que aquí pongo el vector B. ¿Sí? Entonces yo sé que la suma de estos dos vectores pues va a ser un vector que empieza aquí y termina pues, hasta acá, ¿no? Este sería A más B. Como vectores, recuerden que estos son como vectores, ¿no? Vamos a poner su flechita para indicar que es vector. Entonces, la magnitud de este vector A, pues es esta parte de aquí. Esta es su magnitud, ¿no? No sé, 5 centímetros, por decir algo. La magnitud del vector B es esta de aquí. Vamos a poner que son 7 centímetros, ¿no? Entonces, la suma de estas dos magnitudes va a dar 12, ¿no? Pero la magnitud